Hola, ¿qué tal? Que la gracia del Señor Jesucristo more en su vida. Estrenamos una nueva serie en el canal sobre preguntas y respuestas, donde durante 30 minutos vamos a estar respondiendo a las preguntas que tienen los espectadores sobre ciencia, filosofía y teología. Esto se lleva a cabo a través de un live que yo hago semanalmente en mi canal de TikTok, en mi página de TikTok. Para ayudar a las personas, por ejemplo, a preguntas específicas, abajo están marcadas las preguntas con el tiempo en el cual comienzan, para que usted solamente con un clic pueda acceder a la pregunta que le interese. También le recuerdo que hay algunas partes donde hay unos pequeños cortes, pero es para darle mayor fluidez, y también cuando hay interrupciones sobre ruido en el ambiente. Así que, sin más, los dejo con la sesión de preguntas y respuestas. Alex Gamer le dice a Rafael Zapata que si te quedas en el live, verás que te va a responder. Mira, te voy a hacer feliz, Rafael Zapata. No quería tocar el mismo tema varias veces porque pensaba que todo el mundo estaba en el live. Ojo, la Biblia, evidentemente, no tenemos los manuscritos de primera mano del autor. Tenemos copia porque evidentemente los papiros se van desgastando con el tiempo. No lo tienen en un archivo Word como nosotros lo podemos hacer ahora. ¿Me entiendes? Incluso este libro va a llegar una cantidad de años donde pierde su letra. Imagínate esos papiros de aquel tiempo sin la tecnología que había. Por ejemplo, enterrado en cueva como lo tenían. O si llovía, cualquier cosa, se mojaba la tierra, se dañaba, con el tiempo se degradaba también. Hay lo que son variantes textuales. Es decir, en un lado te dice, y de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. En otro lado te dice, y de 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar. Se contradice la Biblia, no es la palabra de Dios por eso. No, simplemente el libro que encontraron de Reyes tiene la edad correcta, que son los 18 años, o el de Crónica, por ejemplo, un ejemplo, el de Crónica. Y el otro, por ejemplo, ya sea en una copia, en un dictado, cuando se estaba copiando, se le olvidó poner el punto, el palito. Ustedes saben que, por ejemplo, en hebreo, ya yo lo he explicado, hasta una pequeña partecita que tú no escribas, hasta un rabito, por ejemplo, cambia totalmente el significado de la cantidad de los números. ¿Me entiendes? Entonces, en cuanto a números, hay variantes textuales. ¿Me entiendes? O sea, porque los manuscritos se van encontrando. Entonces, las traducciones o el versículo que tenga mayor atestiguación de manuscritos, ya sea, por ejemplo, del Antiguo o del Nuevo Testamento, cuando se hace otra versión de la Biblia, la Reina Valera del 65, del 77, del 2000, 2004, 2022, contemporánea, Dios habla hoy, lo que sea, se le pone ya esa corrección por el hallazgo que se hizo del manuscrito y que se sabe hoy en día cuál es la traducción más correcta. Por ejemplo, la Reina Valera, ¿verdad? Esta Biblia tiene cosas, por ejemplo, detallitos mínimo, tontería, que ya a la luz del tiempo, en la Biblia de las Américas, que es una traducción más reciente, con manuscritos más actualizados y que se sabe cuáles tienen más atestiguación de manuscrito y más antiguo, ya hoy en día se han corregido algunas cositas, ¿me entienden? Es eso. Hay religión verdadera, dice Emmanuel Fanit. Sí, absolutamente. ¿Por qué yo digo que el cristianismo es la religión verdadera? Lo he respondido en algunos videos, si tú me sigues te vas a dar cuenta. Porque el cristianismo se puede rastrear históricamente. O sea, tú puedes rastrear las enseñanzas del cristianismo, la vida, muerte y resurrección de Cristo de forma histórica. Yo, cuando nos formalicemos mejor, yo le voy a dar un estudio yo tengo un estudio en YouTube para el que quiera, sobre la historicidad de Jesús de Nazaret y cómo los manuscritos históricos de personas que no eran cristianas corroboran todas las enseñanzas de Jesús, los milagros y todo. ¿Me entiendes? Hay libros como ese que está aquí, que es un acercamiento historiográfico, por ejemplo, a la Biblia,
a los evangelios, a la resurrección de Jesús, te lo muestra de que cumple todos los estándares historiográficos de hoy en día. Entonces, como ninguna religión afirma que Dios descendió a la tierra, murió por nuestro pecado y resucitó al tercer día, y esta religión, basado en un estudio histórico, tú puedes inferir lógicamente que lo más probable haya sido que ese hombre, ese Dios que descendió a la tierra y tomó un cuerpo de hombre, resucitó, por ejemplo, entonces sus enseñanzas son verdaderas. Y sus enseñanzas son verdaderas y él venció la muerte, entonces tú tienes que servirle, porque ninguna otra religión afirma eso. Cuando tú te estudias, por ejemplo, las religiones del Antiguo Oriente Próximo, tú te das cuenta que hay un sinnúmero de cosas que no te encajan con la realidad. El cristianismo es la religión que mejor interpreta la realidad del hombre. ¿Me entiendes? Es simplemente eso. Anteriormente se creía que la materia era mala, el cuerpo, y el espíritu bueno, y que el espíritu, por ejemplo, cuando moría, quedaba libre de la cárcel del cuerpo. ¿Tú me entiendes? Por eso no se creía en la resurrección. Sin embargo, el cristianismo siempre ha afirmado la resurrección y que el cuerpo un día se va a levantar de la muerte. Y nosotros vamos a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No se preocupen que dentro de poco yo les voy a traer un estudio sobre la resurrección de Cristo. Se lo voy a dar de forma histórica. Si ustedes quieren, mírenme, voy a soltar la Biblia ese día, la voy a poner lejos y no voy a citar nada de la Biblia. Se lo voy a mostrar históricamente para que usted vea que la historia corrobora de que lo más plausible a entender a la luz de los hechos es que Cristo haya resucitado, porque no se explica cómo un sinnúmero de 120 discípulos pasaron de ser unos cobardes que huyeron cuando él lo estaban matando a ser una persona que luego morían por su fe. Entonces mira, tú tienes 120 discípulos que afirman que él se había aparecido de entre los muertos y le había dado la encomienda de que predicasen el evangelio a todo el mundo. Hoy en día la tumba está vacía. Aparte de eso, Michael Green, un académico, muestra, por ejemplo, de que hay un edicto romano en una tabla que te dice que se prohíbe tajantemente que se profanen las tumbas. El Imperio Romano prohibió que se profanasen la tumba. ¿Por qué se debió eso? Porque se decía que un hombre se levantó de entre los muertos y hizo esa revolución en el Imperio Romano a tal punto de que un sinnúmero de personas murieron por su fe. ¿Tú me entiendes? Pero como ellos no creían que Cristo se había levantado de los muertos, habían dicho que los judíos lo que hicieron fue que esos discípulos se robaron el cuerpo y lo escondieron y dijeron que él resucitó. ¿Me entiendes? Fue por eso. Entonces, ¿qué te muestra eso? Plausiblemente de que en el primer siglo ya había ese problema de que la tumba estaba vacía al tercer día. Ahora, ¿qué pasa? Tú me puedes decir, no, pero los musulmanes mueren por Mahoma y no tiene que ser cierto el asunto de Mahoma. Sí, yo estoy de acuerdo. Lo de ahora, por ejemplo, mueren por Mahoma pensando que ellos van a tener un sinnúmero de mujeres allá, vamos a irse así en el cielo. Pero hay una gran diferencia entre una persona que cree una mentira y la tiene como verdad a una persona que sabe la verdad y sabe que es mentira y la defienda como una verdad y muera por ella. Si los discípulos se robaron el cuerpo y lo escondieron, a la hora en punto de que se lo llamaron a los 120 y todos murieron, porque eso está relatado históricamente como murieron todos, y uno por uno no negó la fe, nadie se echó para atrás y dijo, no, mira, eso fue mentira, nosotros lo escondimos, tú sabes, y perdónenos la vida, vamos a apaciguar esta religión. No, dijeron, mátennos. Los cristianos del primer siglo decían, yo soy cristiano, mátame. ¿Por qué? ¿Lo engañaron? No, lo vieron, lo palparon, no están alucinando. Tú puedes evidenciar, dime qué estudio te muestra que hoy en día 120 cerebros más 500 más que habían, que Pablo menciona, por ejemplo, pueden tener una misma alucinación. Las alucinaciones son propias cada una del cerebro. No se puede tener alucinaciones compartidas. O sea, yo puedo alucinar hoy, pero no podemos tener las mismas alucinaciones 500 personas. Vamos a respetarnos.
Otra hipótesis, por ejemplo, no vamos para el tema ahí porque es que ya tengo más de 100 comentarios. Si yo no hablo en lengua, no puedo ser salvo. ¿Eso es una pregunta o una afirmación? Si es una pregunta, la respuesta es no. Y si es una afirmación, tienes que evaluar la Biblia para que te des cuenta que eso está errado. Paladina dice: salvo solo por gracia, por medio de la fe, no por obra, para que nadie se gloríe. Paladina, amén, amén. Síganme a Paladina, que es demasiado buena. La evidencia del Espíritu es el nacimiento del fruto de arrepentimiento y del Espíritu, amén. Por favor, háblame del diezmo. Si es una ley, parece... Ya yo la hablé, ya yo la hablé. Ya no quiero hablar más de eso porque es que estoy... Tú sabes, quiero responder preguntas nuevas para cuando me vaya, tener la conciencia de que pude ayudar en la mayor cantidad de respuestas posible. Ya hablé eso. No es para este tiempo. Son ofrendas voluntarias. La Biblia lo enseña. O sea, ¿dónde está en el Nuevo Testamento el diezmo establecido para la iglesia? Lo dio Corinto, lo dio Gálatas, lo dio Efesios, lo dio Filipenses. ¿Cuál lo dio? Colosenses, ¿lo dio quién? Nadie. ¿Dónde hay un mandato en las cartas de Pablo que son para la iglesia, iglesias locales, como nosotros, principios? No aparece. Entonces, el tema del diezmo, ya eso lo han hablado tanto, que hacer esa pregunta nuevamente, como que, además, si ya tú preguntas, si tú haces esa pregunta es porque tú no lo quieres dar, y si tú lo das, aún no queriéndolo dar, estás pecando, entonces no lo des. Hay que creer en Dios. Es en cristiano que no se puede creer, dice Javi Casilla. Mira, yo te voy a decir algo con respecto a eso. Tú dices que hay que creer en Dios y no en cristiano. Bueno, es verdad que nuestra confianza última es Dios. Ahora, ¿por qué no se puede creer en cristiano? Porque somos hipócritas, porque pecamos. Cuando tú entras al evangelio vas a pecar igual. Yo soy un hipócrita porque sé que la Biblia dice alguna cosa y no la cumplo. Cuando tú entres al evangelio vas a ser otro hipócrita más, porque vas a ver que no vas a poder cumplirlo todo, ¿me entiendes? Y así, y tú vas a ser feliz, igual que yo, siendo un hipócrita, que no puede cumplir toda la Biblia, y por eso cree en Cristo, que sí la cumplió, y Él te imputa su justicia, y por eso tú eres salvo. Bien, así que necesitamos otro hipócrita más, dale para acá adentro. Mira, Javi Casilla dice: ahora dices que hay que creer en los sanas doctrinas, y la Biblia dice: puesto los ojos en Jesús. Parece que tú entraste ahora, ¿me entiendes? Tú entraste ahora porque ya yo expliqué eso. Yo dije que la fuente última es aquí, no lo que yo diga. Ahora, si hay personas que sí están haciendo un buen trabajo para el evangelio, sígalo, apóyelo y difunde el mensaje. Si es un falso profeta o una persona que está enseñando cosas que no van conforme a la Biblia o no te agrada a ti, no lo siga. Por ejemplo, yo, si no te caigo, si mi enseñanza no te llega, no me siga y ya. Para dar un curso de teología, ¿no crees que deberías dominar el hebreo? No necesariamente, porque hay libros que lo dominan. Mira, es un comentario, mira, con la Biblia en español y en hebreo, y te da un análisis del hebreo. Comentario bíblico histórico al Antiguo Testamento de un judío, y te hace el análisis también, y te dice la interpretación, y etcétera. Comentario al texto griego del Nuevo Testamento, hace un análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, uno por uno. Biblia de estudio Matthew Henry, con análisis al griego y al hebreo del Antiguo y del Nuevo Testamento, más interpretaciones y notas para el estudio. La Biblia de la Reforma, más de 40 autores reformados, con un buen análisis. La Biblia MacArthur. Teología sistemática de John MacArthur. Teología sistemática de Wayne Grudem. Teología sistemática de Louis Berkhoff. La introducción a la religión cristiana de Juan Calvino. Y más teología y escatología. Comentario al Nuevo Testamento. Fundamento filosófico para una cosmovisión cristiana. Apologética, ciencia. ¿Por qué no puedo? Lo que hay que extraer el conocimiento de esos libros y filtrarlo, ¿me entiende? Y dar el curso. O sea, ¿por qué no puedo? No estoy cobrando por eso. O sea, le he dicho a alguien que tiene que pagarme por eso, ¿no es verdad? Entonces, puedo darlo.
¿Dónde estudiaste teología? Aquí, en esta habitación y comprando libros. Tengo, para hacer, para hacer una historia de Navidad, a todos los que me están escuchando, este escritorio que está aquí, bueno, en el que yo estoy aquí, yo lo compré cuando era nuevo creyente, un diciembre. No me compré ropa y me compré el escritorio para poder estudiar, porque no tenía dónde apoyarme y me cansaba el cuello. Y lo compré en un diciembre cuando era nuevo creyente. Y está hasta el día de hoy. Y ayer el 24 de diciembre yo estaba a las 12 de la noche, a la 1 de la noche, estudiando. Yo tengo una foto, pero la tengo en franela, que es mi esposa que me la tiró. Y no la subo porque como hay gente religiosa, tú sabes que si la pongo aunque sea en historia, y digo, me fotografiaron estudiando, ¿qué es esto? Dicen, es un hijo del diablo, mira cómo está en su casa, en su habitación, con una franela, se lo va a llevar el diablo. Entonces, para evitarme eso, me hago el loco. Pero fue aquí que estudié, comprando libros y libros y ya. Me fui llenando y llenando de más libros. Líder, pero Dios perdona todo pecado menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿De qué nos sirve tener libre albedrío si la intención es que no lo usemos? ¿Cómo que no, Jeffrey de los Santos? Explícame eso. Nosotros usamos el libre albedrío siempre. Lo que pasa es, ya yo expliqué eso, mírame. Hay algo que lo que es la omnisciencia divina que sabe todo, lo que va a pasar pasado, presente y futuro, y la libertad del hombre. Si el hombre no ejerce libertad, no es culpable por lo que hace. Ahora, ¿qué pasa? Que Dios ve tanto el trayecto como las posibles ramificaciones que tú puedas tener dentro de tu libertad. ¿Me entiendes? Y nada escapa del previo conocimiento de Dios. O sea, Dios sabe el pasado, presente y futuro, y tus elecciones, tanto como las otras opciones que tú tienes. Pero tanto las otras opciones que tú tienes como la elección que vas a tomar no escapan de la omnisciencia de Dios, pero no te forza a hacerlo, lo haces tú. Él lo que lo sabe, no te forza. ¿Me entiendes? Esa es la forma de que sea compatible lo que es el preconocimiento de Dios y el libre albedrío del hombre. El hombre es un agente moral libre, aunque evidentemente en cuanto a buscar a Dios, la Biblia dice que no puede, tiene que ser el Espíritu Santo que te regenere y tú abras los ojos y te conviertas. ¿Tú me entiendes? Es un proceso. ¿Qué me dices de la crítica textual? Excelente, son los que nos ayudan con los manuscritos, son los que nos ayudan, por ejemplo, a saber qué traducción tiene mayor corroboración, son los que estudian los manuscritos. La crítica textual está bien. Ahora, la alta crítica es otra cosa. La alta crítica son unos hijos del diablo, que dicen que esta carta no le escribió Pablo, que este libro no le escribió tal, que esto, lo otro, y que todo lo ven mal. ¿Me entiendes? Y ya se le ha refutado 1 y 1000 veces. Ahora, ¿tú sabes qué es lo bueno de tenerlo a ellos? Que gracias a sus objeciones tenemos más libros, tenemos más herramientas y sabemos cómo defendernos hoy en día gracias a esos debates, y el conocimiento bíblico y de los manuscritos se ha ampliado mucho más, porque sacaron a la crítica textual de su zona de confort y tuvo que hacer frente. ¿Me entiendes? Dios te bendiga, mi hermano. Jesús es Dios. Yeshua no importa, como le decimos, Jesús es Dios. Exactamente. Allá arriba él no se llamaba Yeshua ni se llamaba Jesús, era Dios, punto. Y cuando descendió aquí, María le puso un nombre terrenal y José, y ya. Y cuando se fue para allá, ya no se llama Jesús, ya. Es Dios nuevamente, ya. Jesús vendría siendo la naturaleza humana del Hijo de Dios. Para estar de acuerdo con todo esto, Yeshua es la naturaleza humana del Hijo de Dios que murió por nuestro pecado, y ya, ese humano que vivió en la tierra, ya allá arriba es Dios, y Dios no tiene nombre. ¿Crees que María siempre fue virgen? Yo hablé que no, tengo videos respondiendo eso, no, porque la Biblia dice que José, en el mismo capítulo, en el capítulo 1 de Mateo dice, José no conoció a María, que conocer es tener relaciones sexuales, según la Biblia. No conoció a María hasta que no concibió a Jesús. Después de eso, según la inferencia que se puede hacer de Mateo, evidentemente sí. ¿Me entiendes? Con el respeto de Sócrates, que es mi hermano, ¿me entiendes? Él sabe que diferimos ahí, pero bien, todo bien. Y además, si María fue virgen o no, a mí no me afecta en mi salvación eso. Ahora, yo creo que no, porque aparte de que la Biblia dice sus hermanos, y te lo menciona, te dice fulano, fulano y fulano, y Flavio Josefo también te habla de Santiago, el hermano de Jesús, llamado el Cristo. O sea, que es un documento histórico. Eso está aquí arriba, yo tengo ese libro ahí. Entonces yo puedo inferir que a menos que José no haya tenido otro hijo por ahí,
¿Me entiendes? Son de María. Bien. O sea, no es que vamos a pelear por eso. Así es, no hay pecados. Damos Roman dice, las tradiciones tienen errores, las traducciones. La Biblia original no tiene errores. Exacto. Porque también hay, dentro de las traducciones, como el español es más rico que el hebreo y que el griego, una sola palabra se puede traducir de muchas formas. Por ejemplo, toda escritura es inspirada por Dios. Que la palabra ahí es teopneustos. Teopneustos. Esa palabra puede decir soplada por Dios, respirada por Dios, exhalada por Dios, salida de la boca de Dios e inspirada por Dios. Cualquiera de las 5 que tú le des está en lo correcto. ¿Me entiendes? Porque eso en español se puede traerle todas esas formas. ¿Me entiendes? Cuando Pedro te dice que los hombres de Dios hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo, la palabra lo que quiere decir es exprimir. O sea, el Espíritu Santo lo exprimió y ellos tuvieron que hablar. Como cuando Jeremías dijo que sintió como un fuego, cuando dijo que no quería predicar, que sintió como un fuego que tuvo que hablar sí o sí. Habló porque el Espíritu pues le entró y dijo, wey, actívate, habla. El hombre buscando código en la Biblia es clara. Así. Rigoberto Rivera es así. Eso de que código es una locura, es una locura. Hay que leer la Biblia y entenderla como la entendieron los destinatarios. Mira lo que dice aquí. Para todos los judíos y judaizantes que viven hablando de que no, que la Biblia, que tiene código, que esto, que lo otro. La Biblia se interpreta histórico, gramático, literal. Y mírenlo aquí la evidencia. Le voy a poner a un judío a interpretar la Biblia aquí. Volvemos aquí. Esto es Nehemías 8. El contexto, Esdras y Nehemías, por ejemplo. Ya el pueblo de Israel viene de la deportación a Babilonia. Es un pueblo que no sabe de la Biblia, no sabe de la Torá, no sabe de su historia porque se criaron allá. ¿Me entiendes? Y vienen todos ahora. O bueno, una gran mayoría. Entonces Esdras tenía 20 años estudiando la Biblia. O sea, perdón, estudiando el Antiguo Testamento. Esdras fue el que recopiló el Antiguo Testamento para el que no lo sabía. ¿Me entiendes? Ya para el tiempo de Esdras todos los libros estaban escritos y Esdras lo que hizo fue que lo recopiló y se añadió luego el de él. Esdras y Nehemías es un solo libro, pero luego se dividió. Pero un solo libro. Si se turban porque está en un lado donde no debería ser el último después de Malaquía, es porque evidentemente la Biblia no está organizada en forma cronológica, sino teológica. 5 libros de la ley, 12 históricos, 5 poéticos, 5 profetas mayores, 12 menores, 4 evangelios, un libro histórico hecho, 13 cartas de Pablo, una carta anónima y luego las otras cartas ya generales y el Apocalipsis. Tú ves, es como el orden lógico, teológico, pero no cronológico. Porque Gálatas y, bueno, o puede ser también Tesalonicense, fue la primera carta del Nuevo Testamento. Y del Antiguo Testamento fue Job. Viene aquí y dice aquí, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de toda la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro de la ley de Dios delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, 6 horas leyendo. Dice aquí, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, estaban callados todos escuchando, pendientes. Oye aquí, y el escriba Esdras habla sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaba, y da un sinnúmero de levitas que estaban dentro del pueblo. Dice aquí, y abrió pues Esdras el libro de la ley a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando le abrió, todo el pueblo estuvo atento, y bendijo Esdras al Señor Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzando su mano, se humillaron y adoraron al Dios, se inclinaron en tierra. O sea, se arrodillaron antes de escuchar la Biblia. Escucha, escucha. Y los levitas, y te daron nombre, dice, hacían entender al pueblo la ley y estaban atentos en su lugar. Es decir, habían levitas que eran portavoces de Esdras dentro del pueblo, porque como eran mucha gente, evidentemente una sola voz no llega hasta allá.
Es imposible. Si hoy en día hay que usar megáfonos hasta en sitios cerrados, ¿me entiendes? Estaban dispersados. Escuchen aquí, que esto es lo importante. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y le ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Tú sabes qué es lo que quiere decir? Esdras se leía y le decía, ¿ustedes saben qué es eso? Eso fue que Dios, por ejemplo, vino en favor de nuestro pueblo, nos sacó de la tribu de Israel, nos sacó de Egipto. ¿Y por qué está hablando de sacrificio? Ah, bueno, mira, no, ¿por qué celebramos la Pascua entonces? Ah, bueno, mira, la Pascua viene cuando Dios nos liberó ya de ese, con el ángel de la muerte, que pusimos la sangre para que el ángel de la muerte no llegase a nuestra casa. Ah, pero espérate. ¿Y por qué se celebra, por ejemplo, por qué nosotros celebramos Pentecostés? Ah, mira, esa es la celebración de las 50 semanas que es por la ley. Ay, ¿por qué nosotros celebramos esto? Ah, mira, esto es por esto, ¿entiendes? Le decía eso, punto. Se le interpretaba literalmente conforme al contexto. Eso es. ¿Y ustedes saben qué causó? Dice ahí que todos se humillaron a tierra y se pusieron a llorar. Cuando tú explicas la Biblia clara, que tú no le añades nada, o sea, decir lo que hay ahí, punto, lo que quiso decir el autor, tú causas ese efecto. Pero mientras tú sigas interpretando ideas, metiendo ideas tuyas que no están en el texto, lamentablemente, lo sentimos por ti, no vas a tener impacto. Vas a tener un sinnúmero de gente entretenida con tu dialéctica, pero no con Biblia, no arrepentido. ¿Se entendió? Quiero que se entienda. Génesis 1 es igual tarde y mañana, un día literal. No, por muchas razones. En primer lugar, en la palabra yom, tanto se traduce como día de 24 horas, también como día de 12 horas y también como un periodo de tiempo indefinido. Dame Biblia, que me está confundiendo, porque ahí no lo dice. Bien, vamos a Biblia. Jesús dijo, no tiene la mañana y la tarde, por ejemplo, 12 horas. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, en el mismo Génesis 1 al 3, Génesis 1, 3, por ejemplo, hay dos usos de la palabra día. El primero es la separación de las tinieblas y el segundo es, y fue la tarde y la mañana un día. En el mismo versículo te da dos significados diferentes. ¿Me entiendes? Además de eso, cuando tú te lees Génesis capítulo 2, el séptimo día de la creación, ese día dice que Dios reposó de la obra que había hecho, ¿verdad? Y descansó. Pero ese día no dice y fue la tarde y la mañana un día. Y Dios sigue reposando al día de hoy de la obra que hizo. Entonces quiere decir que no un día de 24 horas. ¿O sí? Porque si es así, ya Dios tiene que trabajar otra vez porque le pasó hace tiempo las 24 horas. ¿Me entiendes? Además de eso, por ejemplo, Moisés ya sí le hace una aplicación para lo que es un ejemplo de lo que el pueblo de Israel tenía que seguir, que es trabajar 6 días y reposar el séptimo, como Dios lo hizo, pero evidentemente Dios no reposó porque Dios no se cansa. No sé si me entiende. Son periodos de tiempo en el cual Dios lo que hace es que al hablar inyecta información en la tierra. Por eso fíjase que Él los árboles no lo crea. Él le da una orden a la tierra y dice que broten. En los peces Él no lo crea. Él le da una orden al agua y dice produzca las aguas seres vivientes. Que eso es coherente con el periodo cámbrico. El periodo cámbrico es un tiempo en el cual que la primera especie viviente complejas empezaron a surgir a través de una explosión momentánea. No explosión en el sentido de que explotó y todo salió, sino a un nivel que la selección natural sobre mutaciones aleatorias no lo puede seguir, que la evolución no lo puede seguir. Por eso el periodo cámbrico se le llama el problema del cámbrico, porque fueron un sinnúmero de animales marinos que salieron con una taxonomía bastante compleja y que no tienen un ancestro común en el agua donde tú puedas decir, mira, este fue el animal del cual se ramificaron todas las especies del periodo cámbrico. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el hombre. Yo expliqué ahorita sobre el Big Bang del género Homo, de la evolución humana, que el hombre al día de hoy se puede defender científicamente de que no tiene un ancestro común con el Australopithecus. No hay evidencia científica para eso y se puede debatir científicamente sin usar la Biblia, que es coherente eso con la Biblia, que te dice que luego ya de la aparición de los animales, en un periodo de tiempo, Dios hace que el hombre aparezca literalmente. ¿Tú me entiendes? Entonces,
todo eso es coherente con la Biblia. Ahora, evidentemente, tú sabes que lo estoy haciendo de la mente, no me pueden castigar, porque ya sea un estudio, yo se lo doy más pausado, más analítico, y además de eso, en mi canal de YouTube yo tengo una serie hablándote sobre Génesis, que la voy a terminar de completar, sobre eso mismo, Génesis 1. Dele para allá.